Buenas tardes, mi nombre es María José Contreras Rodríguez y presento la comunicación que he realizado junto con mis compañeros Sara Arena, Lionel Sánchez y Franci Carolina Suazo. Se titula Migración en menores no acompañados, análisis de su trayectoria educativa. Este trabajo surge en el marco de la Universidad de Granada y se centra en un tema de enorme actualidad y sensibilidad, como es la trayectoria vital y educativa de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, también conocidos como NNA-MNA, y nuestro objetivo con este trabajo es analizar cómo sus experiencias migratorias y el trauma influyen en su adaptación escolar, así como también analizar y localizar qué retos son los que se enfrenta el sistema educativo español para favorecer la integración de estos menores. Para entender este fenómeno en profundidad, lo primero es mirar la realidad concreta que viven estos menores en España. En el contexto español, como decíamos, la llegada de menores no acompañados ha crecido en los últimos años. Se trata de chicos y chicas, en su mayoría entre unos 14 y 17 años, que llegan tras viajes muy difíciles, con historias marcadas por la pobreza, por la separación y en muchos casos incluso por la violencia. Todo esto condiciona no solo su presente, sino también, obviamente, su futuro. Es importante recordar que estos adolescentes llegan en una etapa vital que es clave, en la que deberían estar construyendo proyectos de vida estables, seguros, y sin embargo se ven obligados a empezar de cero en un país que les resulta extraño. Esta realidad convierte su integración educativa en un verdadero desafío, y esa realidad cotidiana cobra aún más fuerza si miramos con detalle distintas etapas de su trayecto migratorio. El viaje migratorio del que estamos hablando puede dividirse en tres etapas. Por un lado estaría la salida del país de origen, por otro el trayecto y por último la llegada a su nuevo entorno, al que sería su nuevo entorno, su nuevo país. En cada fase aparecen riesgos que ponen en peligro su bienestar físico y el bienestar emocional, por supuesto. Por ejemplo, durante el trayecto muchos atraviesan situaciones de violencia, hambre o explotación. En la etapa de llegada, la incertidumbre y el desarraigo generan una vulnerabilidad añadida. Todo esto además constituye una fuente significativa de trauma que condiciona cómo afrontan su vida escolar y social una vez están en España. No podemos olvidar que hablamos de menores de edad que en muchas ocasiones han hecho solos viajes que pondrían a prueba a cualquier adulto, que a lo mejor quizás los adultos tampoco se atreverían a hacer solos y ellos lo han hecho solos. Esta experiencia tiene un impacto directo en la salud mental. Numerosos estudios señalan que los NNA-MNA son especialmente propensos a sufrir depresión, ansiedad, estrés y síntomas de estrés postraumático. El- Esto los sitúa en una posición de gran fragilidad. Pensemos que muchos llegan con duelos no resueltos por la separación familiar, por la pérdida de referentes, incluso en el propio viaje, en el que también pueden haber visto morir ya no solamente a familiares, si ya se embarcaron solos, sino a compañeros de viaje. Estas heridas emocionales se trasladan inevitablemente a su forma de relacionarse en la escuela, a su motivación académica y a sus posibilidades de éxito futuro, éxito educativo. Como vemos, tras esta experiencia no se quedan en el viaje, sino que dejan secuelas profundas que se reflejan claramente en su salud mental y emocional. El sistema educativo español se enfrenta aquí a retos importantes. Estos menores se topan con barreras lingüísticas y culturales, pero también con actitudes de estigmatización y prejuicio por parte de tanto compañeros e incluso de adultos, de muchos adultos. Nuestro objetivo en esta comunicación es analizar la relación entre la experiencia migratoria, el trauma y la trayectoria educativa, preguntándonos hasta qué punto la escuela está preparada para acogerlos y qué apoyo necesitan para no quedar excluidos. Es decir, no se trata de escolarizarlos, sino de garantizarles una inclusión educativa real. Para afrontar estos desafíos, debemos entender que el estrés prolongado y la vulnerabilidad se convierten en factores clave de exclusión. La experiencia migratoria conlleva, como decíamos, efectos negativos en la salud mental. Por una parte, el estrés prolongado al que están expuestos repercute directamente en su salud mental, haciendo que estos menores sean mucho más vulnerables a experiencias altamente estresantes. Este estado de alerta constante conlleva una mayor vulnerabilidad psicológica, que los hace propensos a desarrollar problemas de salud mental y traumas relacionados con su vivencia, lo que tiene un efecto directo sobre su adaptación social educativa. Por eso, la respuesta no puede ser nunca meramente administrativa. Necesitamos un enfoque humanitario, culturalmente sensible. Esto implica atender no solo al académico, sino también a sus necesidades emocionales y físicas y, por supuesto, también las legales. Es decir, considerar su bienestar integral como una condición previa para que el aprendizaje ocurra. No basta con abrirles la puerta de la escuela, debemos darles herramientas para que puedan permanecer en ella con éxito.
De ahí que sea tan importante observar qué ocurre actualmente cuando intentan entrar a la escuela, al sistema educativo, y permanecer en él. A pesar de que la legislación española garantiza el derecho de estos menores a la educación, la práctica revela importantes limitaciones. Muchos de estos jóvenes enfrentan barreras idiomáticas, desconocimiento de normas escolares, sociales o dificultades para relacionarse con sus compañeros. Además, la incertidumbre legal sobre su situación hace que vivan una especie de limbo que afecta a su motivación y a su estabilidad. Por tanto, el reto no está solo en el acceso, sino en la permanencia. Se requiere un acompañamiento constante que vaya más allá de la matrícula escolar al final. En esta gráfica vemos la evolución reciente de las llegadas con el foco en el dato más actual. En el eje horizontal, el periodo. En el vertical podemos ver el volumen de las entradas. Lo importante aquí es el salto del periodo más reciente. Según el Ministerio de Interior, en el primer trimestre de 2025, las entradas registradas asociadas a menores no acompañados y a jóvenes extutelados muestran un aumento muy significativo respecto a 2021, en torno a un 140%. Este crecimiento no significa solo más llegadas, implica mayor presión sobre los dispositivos de acogida y, por tanto, sobre los tiempos de escolarización, la aula de enlace y los recursos psicoeducativos. Es decir, hay más necesidad de apoyo para garantizar el derecho a la educación y una incorporación con sentido. Además, recordemos que hablamos de chicos y chicas en un momento vital muy delicado, cambios bruscos, duelos y a veces experiencias traumáticas que condicionan su adaptación escolar. ¿Qué nos dice esto en clave educativa? Que si aumenta la llegada, también deben aumentar y ajustarse los refuerzos lingüísticos, la tutoría individualizada, la coordinación con servicios sociales y salud mental y los itinerarios flexibles para sostener la permanencia y no solamente el acceso. Con estas fotos en mente pasa la transición a la vida adulta y cómo este pico de llegada afecta el acceso a estudios postobligatorios. El gran punto crítico al que estos menores se enfrentan llega de lleno cuando ellos cumplen sus 18 años, cuando pasan a ser adultos. Pierden gran parte, por no decir la mayoría, del respaldo legal que tenían antes y esta protección del sistema público, por lo que tienen que adaptarse a la vida y a la educación de una manera mucho más brusca. La mayoría de edad trae consigo, por lo tanto, un aumento de la vulnerabilidad y la dificultad para cursar estudios superiores. Hay un dato muy preocupante y es que solo un 4% de los jóvenes tutelados acceden a la educación universitaria, a pesar de que la educación es un medio esencial para su permanencia e integración. Algunos de estos problemas a los que se enfrentan de lleno cuando cumplen sus 18 años son la situación legal, tienen una incertidumbre grandísima al cumplir sus 18, lo que es una barrera fundamental para su estabilidad y su desarrollo. Por supuesto, el acceso al empleo, ya que la dificultad para acceder a trabajos formales limita sus oportunidades de independencia y de autonomía a través de haber perdido este respaldo del que hablábamos. Y por supuesto, la vivienda, encontrar un hogar seguro y estable es un desafío crítico que impacta directamente en su bienestar físico y mental. A pesar de los esfuerzos que se hacen, persiste una brecha educativa que impide el acceso a una educación superior, perpetuando un ciclo, como ya veníamos hablando, que empezó cuando empezó su viaje, de vulnerabilidad extrema. En conclusión, podemos decir que la trayectoria educativa de los menores no acompañados está marcada por barreras estructurales y emocionales, culturales y lingüísticas. La educación es un pilar central para su integración, pero no basta con garantizar el acceso inicial. Debemos asegurarnos su permanencia y su proyección hacia estudios superiores. Si no logramos cerrar esta brecha educativa, estaremos condenando a estos jóvenes a una integración incompleta y a una exclusión social que podría haberse evitado. Por eso, la coordinación entre instituciones, escuelas y servicios sociales es esencial para darles la oportunidad de construir un futuro digno. Me gustaría dar por finalizada esta intervención con una frase de Warsaw que dice: "No one puts their children in a boat unless the water is safer than the land". Y creo que nos puede servir como un poco de recordatorio para cuando estos menores dejan de ser menores, que no se olvide de dónde vienen. Gracias por su atención y esperemos que les haya gustado. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, nos la pueden hacer. Muchísimas gracias.